Hola, buenas tardes a todos. Espero estén muy bien. Antes que nada, muchísimas gracias por conectarse y escucharnos en relación a este tema tan polémico y tan del día de hoy y que nos afecta pues, a todos en realidad. Tengamos empresa, no tengamos empresas, tengamos industria o no, todos al final del día necesitamos electricidad y los servicios que ella nos provee. Esta tarde estamos Alejandro Juárez, aquí mi compañero y colaborador en el despacho en Soto-Risolve. Melina Juárez va a hacer una charla amistosa, muy práctica, muy dinámica, y la idea es que también sea muy participativa. Así es que si tienen alguna duda o comentario, revisarlo por favor en el chat, ahí empezar a hacer sus dudas para tratar de resolverlas o unirlas a las nuestras, que no sabemos qué es lo que vaya a suceder. Entonces, sin más, Alex, empezamos. Cuéntanos. El tema energético en realidad en México no es un tema como que haya hecho muchísimas cambios ni muchas reformas a lo largo de nuestra historia. Entonces, cuéntanos, es como que hace en las épocas de cuando éramos chiquitos de acá han cambiado 20 veces. No, en realidad es un tema muy corto de historia, pero me gustaría saber cómo era antes el tema energético, cómo es hoy y cómo es que parece ser que será. Entonces, Alex. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los asistentes a este conversatorio. Muchas gracias por su interés. Como bien lo dices, la materia energética no ha sido una materia que haya existido muchos cambios antes, puesto que siempre se ha considerado como un área estratégica de este país. Hasta antes de la reforma de 2013, en materia energética, tanto la generación, la distribución y el suministro solamente estaba la CFE. Era la única entidad que podía suministrarte energía. Ibas, hacías tu contrato, ya fuera para una casa, para una industria, ellos eran los que te suministraban la energía. Posteriormente, con la reforma, pues abrió la posibilidad de que empresas particulares pudieran entrar al rubro de la generación y al suministro. La distribución siempre ha sido y quedó a favor de la CFE, o en este caso a favor del Estado. No te escuchas, Melina. Perdona, gracias. Aquí sí me gustaría interrumpir un poco para irnos paso a pasito. Me hablaste de generador, suministrador, distribuidor, usuario. ¿Pudieras explicarme así a palabras claras? El usuario, hay usuario calificado, hay usuario básico. ¿Cuál sería uno? ¿Cuál sería el otro? ¿Cuál es el generador? ¿Cuál es el suministrador? ¿Y cuál sería la distribución? Para que aquí nuestra audiencia, la idea es que de a pie, sin tener tanto expertise en estas palabras, todos podamos entender. Ok, mira, empezamos con el generador, que es de donde nace todo esto de la energía. El generador es aquel que instala el equipo y genera la energía, ya sea a través del sol, a través del carbón, del combustóleo. Es quien tiene su planta, la instala y genera la energía. Esa energía se inyecta a las redes de transmisión, que es todo el cableado que vemos por las calles, que en este caso es propiedad de CFE, y él es quien hace la función de distribuidor. Después tenemos un suministrador, que es una figura que se creó con la reforma energética de 2013, donde se celebra un contrato y ese suministrador es quien te va a entregar la energía en tu punto, en tu centro de carga, le llaman. Y por último, el usuario. El usuario básico es el agente de a pie, el que tiene una casa. El usuario calificado es el que ya excede de un megawatt al año el consumo de energía. Entonces, son los principales actores en este mercado eléctrico. ¿Puedo ser usuario básico y también ser una empresa o una industria pequeña que no exceda el mega? ¿Cómo, perdón? ¿Puedo ser un usuario básico, pero no ser solamente una casa, sino también una empresa, un comercio, servicios que no exceda el mega? Sí, puede ser considerado como un usuario básico, siempre y cuando no excedas el mega.
Ok. Y hoy en día, ¿cómo funcionan los contratos con esa reforma que existió en el 2013? O sea, ¿cuáles son las posibilidades de contratación? Bueno, aquí tienes algunas opciones. Tienes el contrato de usuario básico, el que tú haces para tu casa con la CFE. Ahorita, por el consumo, generalmente los usuarios básicos están con la Comisión Federal de Electricidad. Después de ahí nos brincamos a los contratos de usuarios calificados, que son ya los que exceden el mega. Y en estos contratos ya se habla de otro tipo de tarifas, de otro tipo de servicios que se van a entregar a generalmente son industrias o empresas grandes, como la potencia, certificados de energía limpia, que es una obligación que tienen que cumplir estas empresas. También tenemos los contratos de autoabasto, donde aquí es un grupo o una empresa genera o crea una empresa para generar energía y poco a poco va sumando otras empresas que se van uniendo al grupo y entre ellas se abastece esa energía. Y por último tenemos los contratos básico, calificado, autoabastecimiento y se me está yendo otro, que es el de... Sería el que pones tú tus paneles solares en tu casa, ¿no? El abasto aislado. Bueno, ese en realidad es otra modalidad, vaya. Sí, no es tanto un contrato, sino es otra modalidad donde tú generas tu infraestructura, generas tu energía, te conectas a tus mismas instalaciones, ya sea que las tengas dentro o que tú generes toda la red de transmisión, pero no estás para nada conectado a las redes generales de distribución. Entonces, pudiéramos decir que si es un ejemplo de suministrador básico, somos todos en la casa, en la oficina, en aquellos comercios e industrias que no son tan grandes, que les llega el recibo de luz y vas y lo pagas, o sea, con la CFE. El usuario calificado, ahí es donde puedes tener contratos, ya sean con solares, con hidros, sean nacionales o extranjeras, y ya es donde tú quieres ir a contratar, al parecer en temas de lo que hemos sabido, en temas más baratos, como bien comentas que te dan los certificados de energía limpia, que son contratos amplios, que son contratos a años, ¿no? Hay chiquito, creo que el más chiquito es a 5 años, y hay unos a 20 años que hemos visto. El contrato de autobasto, ahí es donde sería, que estábamos platicándolos, que es como una casa club, donde en un fraccionamiento todos pagan un poquito y pagan por tener la alberca, la casa club, y todos la utilizan. Y el abasto aislado, pues es el que en su casa o en su estacionamiento de empresa, donde sea, colocas tus paneles solares y tú te conectas directamente. También, en este caso, pues, ¿qué no le gustó? Cuéntanos qué no le gustó al presidente, ¿por qué no le parece una buena opción que continuemos así? Sí, déjame les comparto aquí algunas láminas que tenemos preparadas. Es para poderles explicar un poquito más a detalle o más a fondo el tema de la iniciativa. Ahí se ven perfecto. Okay. Bueno, pues el pasado 1 de febrero, el presidente presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica, con la intención de 3 cosas. 1, evitar la privatización y el despojo de los mexicanos de la industria eléctrica. Digo, esto es citado de la exposición de motivos. Evitar la ruina de la CFE y terminar con la competencia desleal a la que se había sujetado a la comisión con motivo de la reforma. Ahí te voy a frenar poquito. Explícanos por qué consideran que es una competencia desleal. Bueno, ellos consideran que la CFE está sujeta a una competencia desleal porque, según la reforma actual, las energías que primero se despachan son las energías verdes y las más baratas. Entonces, bajo este criterio, la CFE, que es quien genera la energía más cara y que lo hace a través de productos fósiles, que son más contaminantes, pues quedaba al final. Entonces, ellos consideran que al momento de que entran los privados, antes que CFE,
se le está compitiendo de manera deshonesta. Ahí te voy a frenar otra vez. Entonces, ¿qué pasaría si la CFE fuera en realidad una compañía cuya luz que brindara fuera limpia y fuera más barata? O sea, la reforma, te estoy preguntando porque es duda de muchas personas, ¿no? Que la reforma energética, como hoy en día existe, dice que primero los privados y después la CFE, o en realidad entran primero los privados porque son más baratos, más eficientes y con una energía mucho más verde y no contaminante que la CFE. Si la CFE fuera así de barata, así de verde y así de eficiente, ¿también quedaría al final? Eso va a ser un punto que vamos a comentar más adelante, yo creo, pero sí, en este caso la reforma, como está la ley, no especifica que la CFE se quede al final, sino que dice, despacharán primero las energías que son más baratas y energías limpias. Si CFE tuviera la generación de energía a un precio competitivo junto con el resto de los generadores, podría entrar a la par de cualquiera de ellos. Y si fuera a base de energías limpias, pues con mayor razón, estarían, digámoslo así, en igualdad de circunstancias para que la CFE pudiera entrar incluso antes que un particular, dependiendo del costo, dependiendo de la fuente de generación. Ok, sí, sigamos y platiquemos. Gracias. Bueno, ¿qué se pretende con esta iniciativa que se presentó hace ya 18 días? Bueno, a decir del gobierno, lo que quieren es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad como un ente preponderante en el despacho de energía eléctrica, proteger la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Aquí sí, no sé si algunos recuerdan, hace unos 8 meses, en medio de la pandemia, salió un acuerdo para proteger la confiabilidad del sistema eléctrico. En ese momento se argumentaba que las energías solares y eólicas, al ser energías, o al ser fuentes, mejor dicho, intermitentes, no inyectaban de manera constante energía eléctrica, lo que hacía vulnerable el sistema y el abasto de la energía en medio de una emergencia. Entonces, aquí nuevamente vienen o quieren retomar ese concepto de confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Ese acuerdo, que es más conocido popularmente como el Acuerdo NALE, es que ha sido ya impugnado, ¿no? Ya fue impugnado, incluso ya emitió sentencia a la Corte, donde declaró su inconstitucionalidad por distintos factores. Uno de ellos es el estado de que no se puede limitar la competencia o no se le puede establecer a la Comisión Federal una preferencia por encima de otros participantes cuando la Constitución habla de que todos pueden generar y todos pueden entrar al mercado. ¿Sería justo decir que lo que se está pretendiendo es que se haga ley una resolución que la Suprema Corte ya dijo que es ilegal e inconstitucional? Sí, del contenido del decreto o de la iniciativa que se pretende aprobar, vuelven a retomar este tema de la confiabilidad y pues ya hay un precedente de la Corte. Incluso sí se ha mencionado que se debería o sea, si quieren rescatar esta iniciativa, deberían de ajustarlo a la sentencia de la Corte, pero bueno, ya escuchamos declaraciones de que no le va a mover ni una coma a esta iniciativa. Continúa, por favor. Y bueno, por último, el tercer punto de los importantes de esta iniciativa es regular el sistema de despacho de energía eléctrica en el que la CFE despache primero. ¿Cómo despacharían? Bueno, aquí entraría en primer lugar la CFE con hidroeléctricas, después seguiría la CFE como en otras plantas que tenga, ya sea nuclear, geotérmica o de ciclo combinado, y las termoeléctricas. Después de que CFE despache la energía de estas dos, ahora sí entrarían las energías solares y eólicas de particulares, y por último aquellos que tengan ciclos combinados de empresas privadas. Entonces, a diferencia del régimen en el que estamos actualmente, esta iniciativa sí establece de manera expresa que primero la CFE, después la CFE y después al último los particulares. O sea, sin importar si es más cara o si
o sea, hidroeléctrica, pues sí, es energía limpia, pero no importa las demás, nada. Aquí ya no nos vamos a meter cuál es la más barata, cuál es la más limpia, es primero CFE en hidroeléctricas, después la CFE y después los particulares. Ok. Sí. Bueno, ¿qué afectaciones implica la reforma? Pues vamos a volver nuevamente a una dependencia de suministro de energía eléctrica por parte de la CFE, porque pues es la primera que tiene que despachar. No vamos a tener esa posibilidad de cumplir los compromisos que tenemos, ya sea a nivel empresa o a nivel internacional, con el consumo de energías limpias. Vamos a entrar en un esquema o una situación de incertidumbre, porque se van a realizar contratos que ya se tienen emitidos y puede ser revocado por parte de la CENACE. También, obviamente, esto va a desalentar la inversión extranjera o la inversión nacional en tema de generación de energía, lo que pues a la postre va a llevar a incumplimiento de contratos con particulares, con empresas nacionales y extranjeras. ¿Qué otras afectaciones tenemos? Bueno, como los permisos que ya se hayan emitido van a ser materia de revisión y si estos no cumplen con los criterios de planeación del sistema eléctrico, pues tienen el riesgo de ser revocados. Y esos criterios, espérame, ¿esos criterios quién los establece o dónde están o en qué consisten? Pues deberían de estar en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo, bueno, es más ideológico que una planeación, pero es posible que te saquen acuerdos como ha venido ocurriendo con ciertos criterios y si tu permiso no lo cumple, y me puede ser revocado. Entonces, ahí sí va a ser, creería yo, a mucho capricho de la Secretaría de Energía. También otra afectación que vemos con esta iniciativa es que el SENACE va a determinar qué centrales de energía despachan, cuáles quedan en stand-by y ahí sí, para los generadores, pues va a estar la incertidumbre de en qué momento voy a poder entrar yo a despachar energía, ¿no? Otra de las afectaciones es que la CENACE va a poder determinar qué proyectos sí van a poderse conectar a la red y cuáles no. Esto va en contra del principio de libre acceso a las redes. Entonces, si es técnicamente posible a criterio de la CENACE que puedan conectarse a las redes de transmisión, les van a dar el permiso. Si no, pues se van a quedar ahí paradas. Y recordemos que CFE es el único distribuidor. Sí, CFE, pues, como es una actividad prioritaria, un rubro estratégico para el Estado, pues CFE ahorita mantiene el control de todas las redes de transmisión a través de CFE Distribución, que es otra división de la comisión. Ok. Bueno, y ya un poquito más a nivel nacional, bueno, pues tenemos el incumplimiento del Acuerdo de París. Con el tema de energías limpias no vamos a poder llegar a los compromisos que se pactaron en ese acuerdo. Incumplimientos al tratado al TEMEC, donde existe la disposición de no dar preferencia a un participante del mercado por encima de inversionistas extranjeros de estos países involucrados. Y bueno, todo se resume al final de van a poder determinar qué proyectos sí se conectan y cuáles no. Digo, y si es a criterio, también no seamos ingenuos, genera un tema de posibilidad de corrupción. Pues sí, digo, eso es un rubro que esta administración ha querido atacar, el tema de la corrupción. Sin embargo, si lo dejas a criterio de cuáles sí entran y cuáles no, como bien lo dices, pues da pie a cómo le hacemos para que el mío sí entre. Claro. Y bueno, actualmente esta iniciativa se encuentra en etapa de discusión
en la Cámara de Diputados. Estamos pendientes del proceso que sigue. Al parecer, mañana va a tener movimiento en la Cámara. Y ahí es donde tenemos un tema, ¿no? No se necesita, ¿cómo es el tema de la mayoría calificada, no calificada? Sabemos perfectamente que el partido del presidente es mayoría, ¿no? Entonces parece ser que no hay mucho que hacer. Pues sí, desafortunadamente no hay un contrapeso en la Cámara que pudiera ser precisamente eso, una fuerza de oposición o que realmente una fuerza de revisión a esta iniciativa que le exponga los pros, los contras de lo que se pretende hacer. Entonces, sí, desafortunadamente sí es muy probable que, como él dice, se apruebe sin moverle un punto o una coma. Ok, entonces, bueno, ¿cómo nos preparamos? Era justo, me robaste mi pregunta. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos? Bueno, mira, si eres un generador, pues necesitas revisar qué contratos tienes celebrados para saber qué cláusulas pudieran llegar a protegerlos en caso de que se apruebe esta iniciativa. Algo muy importante es revisar la cantidad de energía y servicios comprometidos para saber cuál sería tu grado de afectación y empezar a analizar estrategias para poder cumplir con, pues en este caso, con esos compromisos que ya tienes adquiridos a través de contratos. También guarda o ve buscando o ve compilando todos los oficios y vistos buenos que te hayan emitido las autoridades para, en su momento, que pudiste haberte conectado, porque eso va a generar, eso ya generó derechos para ti. Entonces, si se aprueba esta ley, pudiera considerarse como una violación a esos derechos que ya tienes adquiridos. También te recomiendo elaborar una estimación de inversiones realizadas, cuánto te costó instalar tus plantas y, en su momento, valorar una posible responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Ahí te paro tantito. Explícanos, en dado caso, cómo sería una responsabilidad patrimonial o qué es una responsabilidad patrimonial del Estado. Bueno, la responsabilidad patrimonial del Estado surge cuando el Estado actúa de manera irregular y con esa actividad irregular tú sufres una afectación en tu patrimonio, en tus bienes. Puedes demandarle al Estado la indemnización o la compensación o reparación de esa afectación. Así es como funciona la responsabilidad patrimonial. Ok, entonces aquí sí, por favor, si alguien que nos escucha es generador o conoce un generador, aunado de todo lo que está diciendo que revisen y que tengan para en su momento impugnar, porque creo que no va a quedar de otra que impugnar esta reforma, también guarden todos sus tickets y todo el tema de pérdidas y hagan sus proyecciones, sus gastos, todo, para en su momento, una vez que si sale igual de inconstitucional como salió el acuerdo previo, pues en su momento también irnos a esta opción. Así es. Y por último, revisar el estatus, si tiene trámites pendientes, revisarlo y, pues tratar de moverlo lo más rápido posible. ¿Qué pasa si eres un suministrador? ¿Cómo te puedes preparar? Lo mismo, revisa si tienes contratos celebrados, cuáles son los términos, cuál es su vigencia, cuáles son su clausulado, sobre todo en temas de rescisiones. ¿Cuánta cantidad de energía eléctrica o servicios tienes comprometidos? Y el estatus de los trámites. Ahí sí va a ser muy importante, ya nos queda muy poco tiempo antes de una posible aprobación de esta iniciativa, pero si hay manera de impulsar de alguna forma trámites, hay que hacerlo ya. Ok. También te paro para una duda. Sí. Si ya tengo mi trámite ingresado, ¿y qué legislación me van a utilizar? ¿La que ingrese en el trámite o porque ahorita sería un temor? Bueno, ahí la urgencia de mover tus trámites es para que generes derechos. O sea, tienes una certidumbre de que lo que está ahorita es la ley, no hay más. Entonces te expiden tu permiso, tu autorización con la ley que está ahorita vigente. Yo no creería descabellado el hecho de que una vez que se reforme la ley,
te quieran aplicar las nuevas disposiciones, entonces ahí también tendrías un arma para poder impugnar, ya que tu trámite, si lo presentas ahorita, debe salir evaluado conforme a la ley que lo rige en el momento en que se presentó. Ok. Bueno, si tienes un contrato de suministro, hay que revisar también tu contrato, qué vigencia tienes, la cláusula de rescisión, y en este caso sí va a ser muy importante que revisen a qué se comprometió el suministrador, cuánta energía te tiene que entregar y en qué tiempos, lo relativo a los certificados de energías limpias, que también es otro tema que se queda un poquito no tan definido, puesto que si no me van a permitir a mí generar energía limpia, pues yo no voy a poder generar certificados de energía, y si no los genero, no los voy a poder entregar a quienes yo me comprometí a darlos. Entonces, ahí también podrías caer en un incumplimiento, o tu empresa podría caer en un incumplimiento si no acreditas que usaste esa energía limpia. Si eres parte de un contrato de autoabastecimiento, desde mi punto de vista, este es el contrato más vulnerable, porque la reforma solamente establece que se van a revisar los contratos, y si no cumplen con las políticas del sector energético, se van a revocar. Entonces, ya lo deja muy abierto. Ajá. Y ahí sí o sí va a tener que existir una defensa jurídica. Ahí volvemos a los temas de quién establece esas políticas y basadas en qué se establecen esas políticas. Esa es una pregunta. Y la segunda, he escuchado mucho el tema de que es un fraude. Lo que se está evitando es que se continúe con el fraude del contrato de autoabastecimiento. No sé si me pudieras explicar en qué consiste el fraude, para poderlo, de forma muy clara, para poderlo entender. Bueno, lo que esta administración entiende como un fraude de la ley es el hecho de que mediante un autoabastecimiento, una empresa se crea para generar energía. Entonces, ya que tienes la empresa, empiezas a jalar otras empresas, otros participantes, le vendes una acción de esa empresa que tienes, lo cual los convierte en socios, y una vez que son socios, pues tienen el derecho de consumir esa energía. El fraude que ellos detectan o que ellos entienden es que en lugar de tú estar comprando o participando en el mercado eléctrico, estás comprándole a un particular. Que creo que ese es el resumen, ¿no? O sea, aquí el tema es cómo hacemos más fuertes a la CFE frente a los particulares. Entonces, cuando tú estás en este grupo de socios, todos consumen la energía, pero al final del día, pues sí existe una contraprestación o un pago a ese generador, lo cual, a criterio de ellos, ese es el fraude, porque deberías estar participando en el mercado. O sea, regresando a mi ejemplo de la casa club con la alberca en tu coto privado, que cada uno paga una mensualidad y son los únicos que tienen derecho a utilizar esa luz y emplearla. O sea, aquí el fraude es que estoy pagando para tener acceso privado a mi alberca y a mi cancha o a mi terracita, en lugar de irme a la cancha municipal y a la alberca municipal. Sí, correcto. Y estoy dando dinero a una alberca privada en lugar de irme a darle dinero a la alberca municipal. Así es, tal cual. Lo que quieres es que participes con los demás. Ok. Digo, lo que hay que reconocer es que es muy acorde y muy en concordancia con la ideología, ¿no? Pero está bien. Gracias. Te dejo, continúa, por favor. Y bueno, este es básicamente el panorama de lo que estamos viendo con esta iniciativa de reforma. Ok, muchas gracias. Ahorita yo también quisiera nada más hacer otras preguntitas donde ya qué hacer en cada uno de cuando eres usuario. Si eres usuario básico de ese que está en la CFE, ¿qué haces en el caso que se apruebe?
Si eres usuario básico, bueno, se entiende que un usuario básico es aquel que no excede el mega. Generalmente estos participantes tienen su contrato con CFE. ¿Qué te diría yo? Pues ahorita te mantienes así. El único riesgo es que el día de mañana exista incremento en las tarifas, porque a CFE, obviamente, si ahorita CFE está entrando al último es porque su energía es más cara, pero la promesa del gobierno es que no va a incrementar tarifas. Para no incrementar tarifas, lo que tiene que hacer es entregar subsidios. La verdad es que no creo que tengamos las reservas suficientes para mantener subsidios siempre. En algún momento las tarifas, creo yo, se van a tener que ajustar y ahí sí posiblemente lo vas a resentir. Y digo, considerando, siguiendo la misma filosofía e ideología, primero van a empezar a subir a las industrias, a las empresas, a los comercios, para evitar tocar a la masa que son los domicilios, ¿no? Entonces, ahí sería la afectación, estarte preparado con tu contrato y preparado con tu bolsillo. Después seguimos con los que tienen contratos con los distintos generadores y con los distintos suministradores, ya sea, llámese la empresa que genera luz, vía sol, vía hidro, vía lo que sea, y que tú contrataste con esa empresa privada por la energía. ¿Ahí qué haces como usuario calificado? ¿Qué tienen que hacer o cómo se deben de preparar? Bueno, ahí en primera instancia sí recomiendo tener un acercamiento con sus generadores para saber si ellos ya tienen visualizada alguna estrategia y que a ustedes no los agarren con, como dicen, con los dedos en la puerta de ¿y ahora qué hago con mis porcentajes de certificados si no los tengo? También ver las cláusulas que firmaron, que se pactaron. Los contratos de suministro no se hicieron de 1 o 2 años. O sea, yo vi de 10, 5, 10, 15, 20 años. Entonces, ya es una relación a largo plazo con una certidumbre de que esta reforma vino para quedarse. Entonces, ahorita ya entramos en una situación de incertidumbre, de decir, bueno, y ahora, si no me van a dejar despachar o si mi generador, que es a base de paneles solares, no va a poder despachar, pues yo dónde voy a quedar, ¿no? Porque tengo obligaciones que cumplir. Y si no mal recuerdo, también se fijó un precio mínimo que mensualmente se tiene que estar reportando a la generadora. Entonces sí hay que prepararse con la revisión de los contratos, pásenlos a con su jurídico interno inmediatamente para que revise las cláusulas, el tema de la rescisión, acérquense con su generador o con su suministrador para ver el tema de certificados de energía y saber si ya tienen alguna estrategia o algún plan de contingencia para las posibles afectaciones, ¿no? Ahora si tengo mi contrato de autoabastecimiento aislado, mi casa club, ¿ahí qué hago? Bueno, ahí sí, te digo, este es más complicado porque sí está muy abierto. Esto sí va a depender de las políticas que marque el gobierno federal. Y yo creo que ahí sí revisar cuál fue tu esquema de contratación o de adhesión a esa sociedad, revisar cuál es la vigencia, si es que la tienen, y empezar a hacer un frente con tu, digamos así, con tu generador, con quien te da el servicio, para poder defender ese contrato, porque ese contrato de cierta manera ya te da derechos. Quieran o no, tienen que respetar esos derechos que ya se adquirieron, y si ellos consideran que es un fraude a la ley, pues ahí va a ser tema de que ellos lo acrediten. Claro. Y si tú tienes tus paneles solares en tu casa, en tu negocio, en el comercio, ahí ¿qué sugieres que hagas? Bueno, ahí realmente no le da afectación, es un abasto, tú eres autosuficiente, tú generas, tú solo consumes, entonces no, en ese sentido no hay afectación, a menos de que estés conectado a la red y que vendas excedentes. A ver, cuéntame más de eso. Bueno, cuando tú tienes un autoabasto, se entiende que tú tienes abasto aislado, tú instalas tu infraestructura, generas tu energía y tú la consumes. Conforme a la ley de la industria eléctrica, tienes la posibilidad de que
puedas conectarte a la red solamente para vender excedentes. Si no estás conectado a la red, no vas a tener afectación. Si estás conectado a la red para vender esos excedentes, pues vas a ser de los últimos en entrar en el mercado. Y si estoy conectado a la red, pero para a mí mismo, o sea, que supongamos que yo tengo mi planta aquí, pero el predio que lo tengo solar lo tengo a 20 kilómetros y obviamente se conecta a la red, ¿ahí qué pasaría? Bueno, ahí, cuando es abasto aislado, tú generas tu tendido. Instalas tu planta, generas tu tendido y te conectas directo a tus instalaciones. Si estás conectado a la red general y de ahí subes y bajas, te repito, no vas a tener afectaciones a menos de que estés vendiendo excedentes. Pero eso ya no sería un abasto aislado, ya sería otro esquema. Ok, muchas gracias. Y tenemos aquí preguntas. Me está preguntando Luis Manuel Rodríguez, ¿qué procedería con la actual suspensión de plazos? Supondría que nos está hablando del acuerdo. Supongo, si Luis Manuel nos pudiera confirmar si sí o si no, se los agradecería. Bueno, ahorita si hay una suspensión de plazos ante las dependencias para obtener permisos y concesiones y demás, pues sí, nos amarran una mano y nos amarran la otra porque no hay manera de darles empuje a los trámites. Entonces, ahí sí nos dejan mucho a merced de qué va a pasar con esta reforma. ¿Y el juicio de amparo, Alex? Bueno, en el juicio de amparo sí tienes la posibilidad de acudir a un juez federal para que ese juez obligue a la dependencia a emitirte una respuesta. Pero si existe un acuerdo donde se suspenden los plazos, ahí es donde la autoridad se justifica y dice, oye, está el acuerdo, por disposición de ley no puedo resolver porque se suspendió todo. Ahí entonces sería una justificante y el amparo sería muy complicado que te lo concediera. Por eso el COVID nos cayó como anillo al dedo. Siguiente Dicen pregunta. que no. Siguiente pregunta de José Ayala. Si pasa esta reforma a los generadores, los suministradores y consumidores en el MEM, que es Mercado Eléctrico Mayorista, no podrán acceder libremente a la red, ¿correcto? Esa es la primera Así pregunta. es. Okay. Sí. La CENACE va a tener que emitir un dictamen técnico y vuelvo a lo mismo, a su criterio, si se cumplen las condiciones, van a poder acceder a las redes, lo cual ya dijimos es violatorio de la Constitución como está redactada ahorita. Ok, también continúa. ¿Ya analizaron cómo podría operar el MEM? Ay, se me movió. ¿Cómo podría operar el MEM con la reforma pretendida? Bueno, ahí, ¿cómo operaría el MEM? Eso va a ser totalmente criterio de la CENACE. O sea, quiénes van a despachar, qué precio van a establecer, cómo van a subir, en qué momento van a frenar. O sea, la verdad es que sí si ahorita existen reglas, con esta reforma van a tener que modificar nuevamente las reglas del mercado porque no cuadrarían como están ahorita. Si no hay reglas, si no las publican y no se hace como se debe, la certidumbre jurídica ha muerto. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues empezar a impugnar. La última pregunta de José Ayala es, ¿será esta reforma un bloqueo absoluto del MEM? Reitero, Mercado Eléctrico Mayorista. Pues prácticamente es lo que quieren hacer. Regresándole la preponderancia a la CFE, lo que pretenden es que voltee solo para un lado. CFE, y los demás pues se van a quedar nada más en la espera de lo que la CFE les deje de sobras, digámoslo así. Pues sí. Melanie Rosario nos pregunta, en su opinión, ¿es recomendable que México le apueste por energías más limpias? Alex. Yo creo que definitivamente sí. Creo que tenemos mucho campo por explorar en esta materia de energías limpias. Tenemos muchos climas que nos benefician para la generación. Si bien puede ser complemento de energías fósiles, ir tratando de reducir esos combustibles
para ir haciendo un equilibrio entre ambas. Y yo creo que tenemos mucho campo que explorar en este aspecto de energías limpias. Incluso la CFE, yo siempre lo he dicho, la CFE desde el momento en el que salió la reforma se echó en la hamaca, porque bien pudo haber hecho varias cosas como mejorar sus redes, etcétera, para poder ser en algún momento un participante en piso parejo con los particulares. Sí, Melanie, muchas gracias Alex. Melanie, yo también te complemento. Hay acuerdos internacionales, la contaminación no conoce de fronteras. Y el combustóleo, que es la luz que va, es el medio máximo que utiliza la CFE para generar energía, es lo que más contamina y es súper dañino para la población. O sea, es realmente contaminante. Entonces, déjate tú del tema de que si la energía limpia es más barata, más eficiente. El tema es un tema de salud, o sea, de salud pública. Entonces, cuando se prevalece el tema de la industria tradicional versus la renovable y la limpia, estamos hablando que también estamos atentando contra la salud de la población. Entonces, sí, es fundamental. Y aquí Gilberto Rosas nos comenta, desde luego, Melanie, es la tendencia mundial por la necesidad de proteger el planeta. El problema es que la gente en el gobierno no alcanza o no quiere comprender eso. Comparto, Gilberto, muchas gracias. Lorena Díaz, si coloco celdas, vidrio fotovoltaico, etcétera, y genero energía y yo la consumo para mí, beneficio, ¿no hay problema con la reforma, Alex? Si tú la instalas y la conectas para ti y no estás vuelvo al uno, si no estás a las redes de transmisión de la CFE, no tienes ningún problema. Padrísimo. Alex, ¿con qué concluimos? Pues mira, sí, la verdad es que este tema da mucho de qué hablar. Estamos pendientes de la resolución que se emita en la Cámara de Diputados y después veremos qué pasa con los senadores. Pero desafortunadamente ahorita no tenemos un bloque tan fuerte como para hacer una oposición a esto. Y no quiero decir que se trate de impugnar o de bloquear todas las iniciativas del presidente o del gobierno, sino realmente llegar a un consenso de qué es lo mejor para el país, qué es lo mejor para México, en qué va a beneficiar el hecho de que CFE nuevamente sea el actor preponderante en materia energética, o cuál es la contra de que los particulares queden al último. Todo eso yo creo que sí sería importante que los diputados se lo pudieran hacer ver al presidente. Y te repito, nosotros no estamos en contra de un piso parejo para todos los participantes del mercado, sino estamos a favor de un estado de certidumbre jurídica. Y no me dejarán mentir, si hay algún generador aquí, el costo que le dio instalarse aquí en México e iniciar operaciones, ¿no? Desde cuántas vueltas a la CFE para firmar contratos, todas las cotizaciones, traer el equipo, instalarlo. También cuántos empleos van a estar en riesgo por esa baja en la operación de las empresas de energías. Entonces, son varios factores económicos, sociales, aspectos internacionales. Ya, no sé, estoy viendo litigios internacionales o procedimientos de arbitraje por temas de violación al tratado. Entonces, creo que va más allá de un regresarle a la nación lo que ¿cómo le llaman? El neoliberalismo le quitó. Va más allá, ¿no? Va más allá y creo que estamos regresando, estamos volviendo a los 80s, donde solamente existía carbón y combustóleo, cuando ya tenemos acceso a otras tecnologías. Digo, es como decir que vuelva a Cepomex y ya los correos electrónicos ya los dejamos de un lado. O sea, creo que eso va mucho en contra con la evolución de la sociedad. Sí, estaría genial. A cualquier comunicación que quieran, no celulares, no emails. Primero vayan a servicios postales mexicanos, manden una postal y ya que se acabe eso, ya que Cepomex no tenga nada que vender, ahora sí ya pueden entrar los correos electrónicos. En efecto, así es.
Aquí concluyendo por parte de nuestra audiencia, José Ayala dice, efectivamente, como opera ahora el MEM, si no pueden acceder a la red los generadores privados, entonces los clientes se quedarán solamente con el suministro de último recurso, que son precios altísimos de CFE, mayores a los del suministro básico. El MEM ya no funcionará de facto. ¿No creen ustedes que los jueces vean esto? ¿No tendrán otra opción más que suspender la aplicación de la reforma? Yo ahí sí yo la contesto, yo creería y concluyo en este tema, vamos a tener que, tristemente, tener que impugnar, y los jueces van a ver la inconstitucionalidad, van a ver los factores de tema de competencia, de libertad de competencia, de garantías individuales, de temas de contaminación, de temas de libre comercio, de temas de libertad tú puedas acceder a comprarle a quien quieras y no que te están imponiendo, y mucho menos que te impongan el más caro y el peor. Entonces, yo consideraría que no va a haber de otra, Alex, salvo que nos comentes otra cosa. No, desafortunadamente sí vemos muchos litigios. Como tú dices, me vas a obligar a ir con la CFE, porque si yo voy y contrato con un particular, pues el particular es el último que va a entrar en operación. ¿A qué me obliga? A tener un contrato con la Comisión Federal de Electricidad. Y si es que deja algo, ya va a poder entrar el particular. Los invitaría a todos los que nos escuchan y que también motiven a todos sus conocidos a mandarles un correo a sus diputados, a sus senadores, pidiéndoles y exigiéndoles que por favor consideren estas situaciones y vayan más por el bien del país que por el bien o por seguir una orden de un partido político, el que sea, de cualquier partido. No se les debe olvidar a nuestros representantes, que justamente son eso, nuestros representantes. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por escucharnos, por sus preguntas y participaciones. Y yo quiero cerrar con una frase de la señora Margaret Thatcher. No hay libertad a menos que exista una libertad económica. Entonces, no permitamos, por favor, que en México nos cuarten nuestra libertad. Muchas gracias, Alex, por tu tiempo y por tu presentación. Y los invitamos a la próxima webinar en unos 15 días, o estén atentos a que les llegue la invitación. Saludos y gracias. Hasta luego.